Durante milenios, la vida en la Tierra ha evolucionado en un delicado equilibrio. Pero hoy, ese equilibrio se rompe lentamente. La huella humana ha transformado los ecosistemas, borrando del mapa a incontables especies que jamás volverán. Según estimaciones de las Naciones Unidas, de las más de 8.000 razas de animales conocidas, una de cada 12 ya ha desaparecido, y casi una cuarta parte enfrenta la amenaza real de seguir el mismo camino. Es una señal inequívoca. El planeta se aproxima al umbral de lo que muchos científicos llaman la sexta gran extinción. Puede parecer impensable, pero nuestra generación está presenciando el principio del fin para numerosas formas de vida. Cada árbol talado, cada ecosistema destruido, acerca un poco más a la humanidad a un punto sin retorno. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el prestigioso MIT, ha intentado ponerle fecha a ese futuro incierto. Sus cálculos, basados en las actuales emisiones de carbono, sugieren que el próximo colapso biológico podría llegar en apenas 8 décadas. El reloj ya corre. Todo depende del momento en que los océanos, nuestros grandes reguladores climáticos, absorban más de 310.000 millones de toneladas de carbono. Cuando eso ocurra, el equilibrio químico del planeta cambiará para siempre. Sin embargo, aún no todo está perdido. La historia de la vida en la Tierra también es la historia de la resiliencia. Cada especie salvada, cada bosque protegido, cada gesto de conservación cuenta. Porque el futuro de la biodiversidad aún puede escribirse con nuestras propias manos. En cada rincón del planeta, la vida late con una intensidad que asombra. Sin embargo, ese pulso comienza a debilitarse. Muchas especies que una vez dominaron selvas, ríos o desiertos, hoy caminan al borde del silencio. Un animal en peligro de extinción es aquel cuya supervivencia se encuentra amenazada, sin importar el continente o el clima donde habite. Las causas son múltiples, pero todas tienen un origen común: la actividad humana. El cambio climático se ha convertido en el principal motor de esta pérdida. Desde 1970, las poblaciones de aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios han disminuido en casi un 70%. Detrás de esas cifras, hay hábitats destruidos, mares alterados y ecosistemas enteros que se desvanecen. Pero no es solo el clima. El uso desmedido de la tierra y del mar, la explotación directa de recursos naturales, la contaminación persistente y la introducción de especies invasoras están empujando a la biodiversidad a un punto crítico. Así lo advierte el más reciente informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, conocida como IPBES. En este contexto, la preservación de la biodiversidad se ha convertido en un desafío global. Cada decisión cuenta. De hecho, un estudio titulado La sostenibilidad a través de la lente del Big Data, elaborado por BBVA Research, subraya que comprender y proteger la vida natural no solo es un deber ético, sino una condición esencial para el futuro de la humanidad. Salvar la biodiversidad es más que conservar especies, es preservar la historia de la Tierra. Cada ser que aún habita este planeta recuerda que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo, porque mientras exista vida, existe esperanza. El término defaunación encierra una de las tragedias silenciosas más profundas de nuestro tiempo. Fue acuñado por el profesor Rodolfo Dirso, investigador de la Universidad de Stanford, para describir un fenómeno. Este fenómeno está transformando el equilibrio natural del planeta. Es la desaparición progresiva de los animales en los ecosistemas del mundo, pero la defaunación no se limita a la extinción total de una especie. Es también la pérdida gradual de individuos dentro de sus poblaciones, un proceso que erosiona lentamente las dinámicas ecológicas que sostienen la vida. Cuando los animales desaparecen, los bosques, los ríos y las selvas también se debilitan. La ausencia de polinizadores, por ejemplo, interrumpe el ciclo de las flores. La falta de dispersores de semillas impide que nuevos árboles crezcan,
Sin esos pequeños equilibrios, la naturaleza entera comienza a colapsar. Hoy, la deforestación, el cambio climático y la expansión humana han acelerado este proceso más que nunca en la historia. La defaunación es una advertencia. Si los animales desaparecen, el propio tejido de la vida se deshilacha. Protegerlos ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia compartida. Para comprender las extinciones actuales, hay que mirar atrás, millones de años atrás. La historia de la Tierra está escrita en ciclos de creación y destrucción. En ella, la vida ha florecido y desaparecido una y otra vez. Sin embargo, los registros revelan algo inquietante. Los intervalos entre una extinción y otra se han ido acortando. Y hoy, la pérdida de especies avanza con una velocidad sin precedentes. Como advierte Robert Watson, presidente de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, la salud de los ecosistemas de los que dependemos todos se está deteriorando más rápido que nunca. Y tiene razón. El planeta vive la mayor crisis biológica desde que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. La primera gran extinción ocurrió hace unos 443 millones de años, entre los períodos Ordovícico y Silúrico. Se extendió durante cerca de 1 millón de años y eliminó al 86% de las especies existentes, en su mayoría marinas. Las causas apuntan a un brusco enfriamiento global y a una caída del oxígeno en los océanos. El mar, cuna de la vida, se convirtió entonces en su propia tumba. Unos 76 millones de años después, la segunda gran extinción, conocida como la del Devónico Carbonífero, marcó un nuevo colapso. Durante 3 millones de años, desaparecieron más del 80% de las especies. Las primeras plantas terrestres habían comenzado a transformar los suelos y liberar nutrientes que alimentaron una explosión de algas en los mares. Estas, al consumir el oxígeno del agua, sofocaron lentamente la vida marina. La tercera gran catástrofe, la del Pérmico-Triásico, hace unos 251 millones de años, fue la más devastadora de todas. En apenas 1 millón de años, el 96% de las especies se extinguieron. Gigantescas erupciones volcánicas liberaron nubes tóxicas y gases que alteraron el clima global. Fue, literalmente, el momento en que la Tierra casi se quedó sin vida. Décadas después, en la escala geológica, hace 210 millones de años, ocurrió la cuarta gran extinción, la del Triásico-Jurásico. Nuevos episodios de vulcanismo masivo acabaron con cerca del 76% de las especies, abriendo el camino para el dominio de un nuevo linaje, los dinosaurios. Y finalmente, hace 65 millones de años, la quinta gran extinción cambió para siempre la historia del planeta. Un asteroide impactó en la península de Yucatán, en el actual México, liberando una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. La Tierra se cubrió de oscuridad, los ecosistemas colapsaron y los dinosaurios, junto con el 76% de las formas de vida, desaparecieron. 5 veces la Tierra ha sido testigo del fin de casi toda su vida. 5 veces, la naturaleza se ha reconstruido desde las cenizas. Pero nunca antes, como hoy, una especie, la humana, había estado en el centro de la historia. La Tierra atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia natural. Según el informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de la IPBES, más de 1 millón de especies de animales y plantas podrían desaparecer en las próximas décadas. Es una cifra que refleja no solo la fragilidad de los ecosistemas, sino también la magnitud del impacto humano sobre la vida. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, uno de los indicadores más fiables del estado de la biodiversidad global, ofrece un panorama alarmante. De las más de 150.000 especies evaluadas, más de 42.000 están al borde de la extinción. Entre ellas, casi la mitad de los anfibios luchan por sobrevivir.
Un tercio de las coníferas y de los corales que forman arrecifes están desapareciendo. 1 de cada 4 mamíferos y 1 de cada 5 reptiles están amenazados. Incluso las aves, símbolo de libertad y resistencia, enfrentan un futuro incierto. En total, más de 87.000 especies pertenecen al reino animal y cerca de 6.000 ya se consideran en peligro crítico. La raíz de esta crisis está clara. La mano del ser humano ha alterado el equilibrio natural. La caza ilegal, la destrucción de hábitats, la contaminación y la deforestación son responsables directos del colapso de poblaciones enteras. Desde la década de 1980, las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado, incrementando la temperatura media del planeta en más de 0,7 grados Celsius. Ese aumento afecta no solo a los ecosistemas visibles, sino también a la estructura genética de las especies. Frente a este panorama, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, COP15, ha trazado una hoja de ruta global. Su nuevo marco para la protección de la biodiversidad persigue 4 grandes metas: detener la extinción provocada por la acción humana, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, valorar y restaurar los servicios que la naturaleza brinda al ser humano, y asegurar una distribución justa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos del planeta. Paradójicamente, proteger la vida también implica controlar aquellas especies invasoras que alteran ecosistemas enteros. La conservación, hoy, es una tarea compleja, urgente y profundamente humana. 12 de las criaturas más emblemáticas del planeta, desde el tigre de Sumatra hasta la tortuga carey, pasando por el gorila de montaña o el rinoceronte de Java, podrían desaparecer para siempre si no actuamos ahora. El destino de la vida salvaje está en nuestras manos, y con él, el futuro mismo de la Tierra. En lo más profundo de las selvas africanas, entre sombras verdes y murmullos de hojas, habita una de las criaturas más cercanas al ser humano, el chimpancé. Durante millones de años, su historia ha estado entrelazada con la nuestra, pero hoy, su supervivencia pende de un hilo. En las últimas 3 décadas, la población de chimpancés ha caído drásticamente. La caza furtiva, las enfermedades infecciosas y el avance implacable de la agricultura industrial han fragmentado su hábitat natural. A medida que las comunidades humanas crecen en el África subsahariana, los bosques se reducen y con ellos, el hogar de estos grandes simios. Los científicos advierten que, entre 1975 y 2050, la disminución de su población superará el 50%. Una cifra devastadora que sitúa a esta especie en la lista de los animales en peligro de extinción. La dieta de los chimpancés es tan variada como su inteligencia. Las frutas representan la mitad de lo que consumen, pero también se alimentan de hojas, tallos, flores, semillas, miel, hongos e incluso pequeños mamíferos. Son de hecho los más carnívoros entre los grandes simios. En cada alimento que buscan, en cada herramienta que utilizan, se refleja su extraordinaria capacidad de adaptación, una adaptación que hoy se ve amenazada por nuestra presencia. A miles de kilómetros de África, otro depredador majestuoso libra su propia batalla por la supervivencia. El tigre, símbolo de fuerza y poder ancestral, está desapareciendo de los bosques que alguna vez gobernó. En los últimos 30 años, sus poblaciones han disminuido en al menos 9 de los 13 países donde alguna vez reinaba. Los bosques tropicales, subtropicales y templados del sur y sureste de Asia, así como los fríos bosques de Rusia y China, albergan las últimas subpoblaciones. Pero incluso allí, su rugido se escucha cada vez menos. Los ciervos y jabalíes salvajes son sus presas preferidas. Sin embargo, cuando escasean,
el tigre se ve obligado a cazar aves, peces o roedores para sobrevivir. Esta flexibilidad es su fortaleza y también una señal de desesperación en un entorno que se reduce día tras día. Desde los manglares de India y Sumatra hasta las nieves del Amur ruso, el tigre ha demostrado una capacidad admirable para adaptarse a cualquier paisaje. Pero ni siquiera el mayor de los felinos puede resistir el avance del hombre sin nuestra ayuda. En los océanos más vastos del planeta, habita el ser vivo más grande que haya existido jamás: la ballena azul. Su sola presencia inspira asombro, pero también una profunda tristeza, porque este gigante marino se encuentra al borde del abismo. Las poblaciones de ballenas azules han sufrido una disminución alarmante. En las últimas décadas, su número se ha reducido entre un 89% y un 97%, dejando a la especie en un estado crítico de extinción. La pérdida más dramática se ha registrado en la Antártida, donde antiguamente surcaban los mares en grandes grupos, dominando las aguas heladas del sur. Su dieta, basada casi por completo en diminutos crustáceos conocidos como krill, revela la delicada interdependencia de la vida marina. Cada año, algunas de estas ballenas permanecen en regiones ricas en alimento, mientras otras recorren miles de kilómetros, desde aguas tropicales hasta los fríos mares polares. Es un viaje épico, guiado por corrientes, estaciones y el antiguo pulso del océano. En el corazón de Madagascar, otro símbolo de la vida salvaje enfrenta su propia batalla. Los lémures, criaturas únicas que solo existen en esta isla, están desapareciendo a un ritmo alarmante. Hoy, más de 80 especies se encuentran en peligro crítico o en peligro de extinción, y unas 30 metroas están catalogadas como vulnerables, entre ellas el lémur dorado y el lémur de cola anillada, tan emblemáticos como frágiles. La principal amenaza proviene de la deforestación y de las técnicas agrícolas de tala y quema, que destruyen los bosques de bambú, su fuente principal de alimento y refugio. A ello se suma la caza indiscriminada, que reduce aún más sus escasas poblaciones. Sin los lémures, los bosques malgaches pierden sus jardineros naturales y con ellos su capacidad de regenerarse. En las aguas del Golfo de California, en México, sobrevive uno de los animales más raros y amenazados del planeta, la vaquita marina. Se estima que quedan apenas una decena de individuos. Ningún otro mamífero marino está tan cerca de la desaparición total. Esta pequeña marsopa habita en zonas poco profundas, de menos de 50 metros, donde se alimenta de peces, calamares y crustáceos. Su hogar se ha visto invadido por redes de pesca ilegal, atrapándola sin remedio. Cada año que pasa, la posibilidad de salvarla se reduce, y con ella desaparece una parte irreemplazable de la historia natural del planeta. En lo más remoto de las selvas tropicales de Sumatra, entre la niebla y los árboles cubiertos de musgo, sobrevive una de las criaturas más antiguas de la Tierra, el rinoceronte de Sumatra. Es el más pequeño de su familia, pero también el más amenazado. En apenas 3 generaciones, su población ha caído más del 80% y la tendencia continúa. Hoy, apenas quedan unos 250 ejemplares adultos en libertad. Las proyecciones científicas son devastadoras. En los próximos 60 años, la probabilidad de que desaparezca completamente supera el 90%, cazado por su cuerno y desplazado por la pérdida de su hábitat. Este rinoceronte depende de los últimos fragmentos de bosque tropical que aún resisten. Prefiere las zonas montañosas, cerca de ríos y fuentes de agua, moviéndose con las estaciones en busca de alimento y refugio. Su historia es la de un sobreviviente ancestral atrapado en un mundo que cambia demasiado rápido. En otro rincón del planeta,
El gorila occidental, símbolo de fuerza y nobleza, también enfrenta su hora más oscura. Aunque alguna vez fue abundante y ampliamente distribuido, hoy se encuentra en peligro crítico de extinción. En apenas 3 generaciones su población ha disminuido más del 80%, y se espera que esa cifra vuelva a repetirse antes del año 2071. Las causas son claras. La caza furtiva, las enfermedades, la deforestación y la expansión de la agricultura industrial están destruyendo su hogar. A ello se suma el avance del cambio climático, que altera los bosques y las lluvias de las que dependen. Los gorilas occidentales son criaturas diurnas y semiterrestres. Cada noche construyen un nido nuevo, a veces en el suelo, otras en los árboles para descansar. Son seres sociales, inteligentes y profundamente familiares. Y sin embargo, su supervivencia depende ahora de un hilo tan delgado como las ramas que los cobijan. Más al este, un animal enigmático y casi prehistórico lucha por sobrevivir en silencio. El pangolín, cubierto de escamas que brillan como armadura. Existen varias especies en riesgo, entre ellas el pangolín de la India y el pangolín chino, todas víctimas del mismo destino, la sobreexplotación. Se estima que sus poblaciones podrían caer hasta un 50% entre 2019 y 2043. Este pequeño mamífero insectívoro es cazado masivamente por su carne y sobre todo por sus escamas, muy valoradas en el comercio ilegal hacia China y otros mercados asiáticos. Aunque algunos países han endurecido las leyes, los esfuerzos de conservación todavía no alcanzan la escala necesaria para frenar su tráfico. El pangolín rara vez emite sonido alguno. Se enrosca sobre sí mismo confiando en su coraza, sin saber que ni siquiera eso puede protegerlo del ser humano. En los bosques tropicales de Sudamérica, entre los ríos y la espesura verde, habita una pequeña criatura de mirada curiosa, el mono tití. Su tamaño puede engañar, pero su situación es una de las más frágiles del planeta. En los últimos 25 años, su población ha disminuido en más de un 80%. La razón: la deforestación masiva que devora su hogar, impulsada por el crecimiento de las poblaciones humanas y la expansión agrícola. El tití, de naturaleza monógama, vive en familias pequeñas, unidas por fuertes lazos sociales. Su dieta, compuesta principalmente por frutas e insectos, refleja el equilibrio de su entorno. Pero cuando el bosque desaparece, también lo hace el alimento, el refugio y, finalmente, la esperanza de su supervivencia. En el corazón de África, otro gigante se enfrenta al mismo destino. El elefante africano, símbolo de la fuerza y la memoria, está desapareciendo. Los estudios realizados en más de 160 localidades revelan una caída de más del 80% de su población. En apenas 3 generaciones, es decir, en menos de un siglo. Las causas son bien conocidas. La pérdida de hábitat provocada por la expansión humana y la creciente competencia por el espacio y los recursos naturales. Cada año, vastas áreas de sabana se transforman en campos de cultivo o asentamientos. Los elefantes, privados de sus rutas ancestrales, vagan cada vez más lejos, enfrentando peligros y hambre, y la constante amenaza de los cazadores. Su rugido silencioso resuena como un eco de advertencia sobre el futuro de la vida salvaje africana. En América del Norte, una historia de extinción y renacimiento todavía se escribe. En los pantanos de Carolina del Norte. Es la historia del lobo rojo. Declarado extinto en estado salvaje en 1980, fue reintroducido en 1987 gracias a un ambicioso programa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, USFWS. A comienzos del nuevo milenio, su población superaba los 150 ejemplares.
Pero la esperanza no duró mucho. En 2016, el programa fue restringido a una pequeña zona protegida en el condado de Dare, que solo puede albergar entre 20 y 30 lobos. Fuera de este límite, los animales apenas reciben protección. La mortalidad causada por humanos, caza, atropellos, conflictos con ganaderos sigue siendo su principal amenaza. Hoy, el lobo rojo camina una delgada línea entre la vida y la extinción definitiva. En las llanuras de Europa, un animal diminuto libra una batalla silenciosa, el hámster común. Su población se desploma a una velocidad alarmante, un 50% menos cada año. Si nada cambia, podría desaparecer por completo en menos de 2 décadas. Originario de las estepas y pastizales fértiles, el hámster común logró adaptarse a los campos de cultivo y bordes de caminos. Pero el uso intensivo del suelo y los cambios agrícolas lo han acorralado. Su dieta incluye semillas, tallos verdes e invertebrados, a veces incluso pequeños vertebrados. Es un animal esencial para el equilibrio de los ecosistemas agrícolas, un pequeño ingeniero de la tierra que está desapareciendo sin que casi nadie lo note. Desde el diminuto pangolín hasta la imponente ballena azul, desde el lémur que salta entre los árboles de Madagascar, hasta el rinoceronte de Sumatra que resiste en la selva tropical, cada una de estas 12 especies nos recuerda cuánto hemos perdido y cuánto aún podemos salvar. Su destino es también el nuestro, y por eso el compromiso global de las Naciones Unidas, reflejado en el Objetivo 15, Vida de los ecosistemas terrestres, no busca solo proteger animales, busca preservar la esencia misma de la vida en la Tierra. En el corazón de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un objetivo resuena con fuerza silenciosa: el Objetivo de Desenvolvimento Sostenible número 15, también conocido como Vida de Ecosistemas Terrestres. Su propósito es claro y urgente: proteger los bosques, frenar la desertificación, restaurar los suelos degradados y detener la pérdida de biodiversidad que amenaza el equilibrio natural del planeta. Porque cada árbol derribado, cada especie desaparecida y cada trozo de tierra erosionado deja una cicatriz en la tierra y en nosotros mismos. Este compromiso global también ha sido adoptado por instituciones como BBVA, que ha puesto en marcha diversas iniciativas para la protección y gestión sostenible de los bosques. Pero el desafío es demasiado grande para depender solo de gobiernos o empresas. La conservación del planeta requiere la participación de todos. A veces, los grandes cambios comienzan con pequeños gestos. Reciclar, elegir productos locales y sostenibles, reducir el desperdicio de alimentos o optimizar el uso de energía, pero poderosas. Cada decisión cuenta, cada elección responsable suma. También implica respetar la vida silvestre, no interferir en su entorno, no participar en actividades que perturben su equilibrio. El ecoturismo responsable es una forma de admirar la naturaleza sin dañarla, de aprender sin invadir. Las zonas protegidas son santuarios de vida y salud. Una buena gestión de estos espacios no solo preserva ecosistemas vitales, sino que también repercute directamente en el bienestar humano. Un bosque sano purifica el aire. Un suelo fértil sostiene comunidades. Un río limpio garantiza futuro. El Objetivo 15 no es solo una meta internacional, es un llamado a la conciencia. Proteger la vida en la Tierra significa proteger nuestro propio hogar. Y en ese propósito, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Porque cuidar la Tierra es cuidar la vida misma.